Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos al tema de hoy que vamos a tratar. Es prevención, tratamiento y mitigación en el consumo de sustancias psicoactivas. Para dar inicio entonces quiero recordar que esto es un webinar educativo dado por el programa Avatar, Proyecto Avatar, que lo dirige la Fundación Familiar Faro, con apoyo de la Fundación Bolívar de Vivienda y con convenio a la Secretaría de Educación Municipal. Bueno, yo creo que si tú te conectas ahorita, esto no va a ser nuevo para ti que entras por primera vez a uno de nuestros webinar, te comunico. Avatar es un entrenamiento en estrategias de prevención, en competencias. Nuestros beneficiarios se entrenan para poder generar las competencias que requiere una persona para crear, estructurar y ejecutar una estrategia en prevención. En este caso lo estamos haciendo con las instituciones educativas públicas de la ciudad de Armenia. Brevemente, te voy a comunicar el día de hoy que puedes encontrar en nuestro webinar. Puedes encontrar qué es prevención brevemente, porque todo el programa de Avatar está orientado a prevención, entonces no voy a profundizar mucho allí, ¿vale? Vas a encontrar qué es tratamiento, en qué consiste esto del tratamiento y posteriormente qué es mitigación. De pronto te suenan estas palabras, de pronto no te suenan, y vas a encontrar que cada uno tiene una forma, una manera de orientar el consumo de sustancias, de abordarlo, y vas a ver que si te paras desde prevención, tratamiento o mitigación, la dinámica es muy diferente, y hacia allá vamos a apuntar el día de hoy, que logres conocer cuál es el objetivo principal de cada uno de ellos. Vale, vamos a iniciar, pero entonces antes de abordar todos estos aspectos, prevención, bla, eh, vamos a iniciar qué tipos de consumo hay. Y yo creo que en este momento te podrías estar preguntando, pero ¿por qué vamos a abordar los tipos de consumo? Y ahorita en un momento te voy a contar el por qué. Resulta que tenemos varios tipos de consumo. Una persona puede estar consumiendo apenas conociendo, la primera vez que consume. Consume porque es algo por pares, por sus amigos, algo salí, bueno, y entonces resulta que está la droga, la sustancia en el medio y entonces se consume. O porque una persona está acostumbrada a que cada 8 días consume, hace parte ya de su rutina, bueno, u otros tipos de consumo. Y vamos a encontrar que la literatura nos dice que estos tienen nombres exactos, como por ejemplo el uso experimental, que era el primero del que te hablaba. El uso experimental es cuando una persona apenas está iniciando en ese consumo, cuando está consumiendo por probar, por descubrir cosas nuevas que llaman, como que bueno, nunca he consumido, vamos a ver qué pasa. Ese es el consumo experimental. ¿Por qué llegas al consumo experimental? Hay diferentes razones, pero quiero que tengas claro estos tipos de consumo y ya te vas a dar cuenta por qué es importante. Hay un consumo ocasional. Resulta que una persona puede consumir, pero no consume constantemente, no es habitual y no es experimental, es decir, ya ha consumido anteriormente. Este consumo ocasional es como por decir algo, bueno, partamos del hecho que el alcohol, por ejemplo, es una droga. Entonces, cuando una persona dice, no, yo tomo de vez en cuando, por ahí una vez cada 1 o 3 meses, o o por allá cuando sí, cada 5 meses, cada como que me siento bien, contento, ¿sí? Este tipo de consumo no es regular, no es reiterativo, ni, como te decía, no es nuevo, es un consumo que lo hace de vez en cuando, es un consumo ocasional, ¿listo? El consumo recreativo es cuando se usa la droga como medio para poder entretenerse, para hacer algo divertido, por decir algo, es un fin de semana, no es un consumo nuevo, antes ya se había consumido,
digamos, después del primer consumo han pasado 5 semanas, 4. Pero resulta que se quiere hacer algo nuevo, algo divertido. Digo entre comillas divertido porque para esta persona es algo divertido. No quiero que tomes esto como que te estoy diciendo que el consumo es algo divertido. No. Para esta persona consumir es divertido. Entonces lo hace con fines recreativos. Por eso es el nombre. Porque la persona se entretiene con esta droga. Pero no es habitual, no tiene una rutina de hábito, cosa que sí pasa con el siguiente tipo de consumo, que es el habitual. En el consumo habitual ya generas un hábito, una rutina de consumo. Cada 8 días puedes estar consumiendo, cada 15 días o bien cada mes. ¿Qué tipo de drogas? Bueno, ya ahorita lo miraremos brevemente también. El consumo compulsivo ya es un consumo repetitivo. La compulsión es algo que se hace en repetición. Cuando tú consumes repetitivamente, entonces ya es algo que, si bien puede ser habitual, no es algo que te permite estar dentro de una forma de ser funcional. Es decir, ya empiezas a hacerlo, por decir algo, no 8 cada 15 días, los fines de semana, sino que también entre semana, digamos, estás en medio del trabajo y bueno, vas, consumes y vuelves. Esto ya es compulsivo, ya requiere cierto punto de repetición. Sin embargo, no quiere decir que este tipo de consumo requiera o necesite 100% que estés consumiendo para poder eh, que se catalogue como un consumo compulsivo. Ya pasa a dos tipos de consumos que hay que diferenciarlos. El problemático y el de dependencia. ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? También el por qué es importante diferenciarlos. El problemático te genera claramente un problema. Y el tipo de consumo de dependencia te genera un problema también. Te puede estar generando un problema. Pero el tipo problemático no te genera dependencia. Vuelvo a explicar. El tipo de consumo problemático empieza a generarte deterioro en ciertas áreas. El de dependencia te exige sí o sí que estés consumiendo cada cierto tiempo, sí o sí te exige la sustancia. En los anteriores no, digamos en el problemático te puede estar generando alguna dificultad psicológica, alguna dificultad social, pero no te está exigiendo que consumas. En la dependencia ya tu cuerpo te está exigiendo que estés consumiendo, que tienes que darle esa gasolina, ¿sí? Y te reitero la pregunta, ¿por qué estamos hablando de tipos de consumo? Vas a ver más adelante que esto va a influir en la manera en que te pares en cada uno de estos pilares de prevención, tratamiento o mitigación. Depende mucho de el tipo de consumo, el tipo de persona. Como te decía ahora, las drogas en general. De las drogas quiero resaltar que hay diferentes tipos de drogas. Y no solamente voy a mencionar las más comunes, no solamente cigarrillo, alcohol, eh, marihuana, sino que también se pueden catalogar por sus efectos. Y esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque asimismo va a generar el efecto en el cuerpo y asimismo la persona va a responder, tanto psicológica como socialmente, ¿cierto? Bueno, eso es lo que quiero resaltar de las drogas, que no solamente se dividen por el nombre, sino los efectos que trae la droga. Y vamos a entrar en materia. La prevención. Te voy a reiterar en este momento y es que en prevención no me voy a centrar mucho tiempo. ¿Y por qué no me voy a centrar, no voy a entrar en profundidad en este tema? Te lo reitero. Porque todo avatar es una forma de abordar la prevención. Entonces te invito a que te empapes un poco más de este tema. Te invito a investigar si lo deseas. O bien, como que de alguna u otra manera, si lo deseas, puedas vincularte al programa. El programa en este momento está
dedicado únicamente para las entidades públicas y estas personas son privilegiadas en este momento. Por eso no me voy a centrar en ello, porque pues ya esto se deriva de dicho programa y en dicho programa hemos ya abordado muchos aspectos. ¿En qué sí me voy a centrar? En que cuando hablamos de prevención hablamos de diferentes perspectivas. Hay una prevención universal, una selectiva y una indicada. Una prevención para todas las personas independientemente de rango de edad, de riesgos que corran, de si ya tiene indicios o no. Una prevención de la persona que ya tiene ciertos indicios del consumo, que como que ciertos riesgos mayores que otras personas. Y otra persona que ya está empezando, por decir algo, tiene el tipo de consumo experimental, pero no ha pasado a un tipo de consumo más regular, sino que podemos justamente prevenir que siga adentrándose en este mundo, en todo este fenómeno, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la prevención? Justamente prevenir, evitar. El objetivo central de la prevención es eh, hacer que las personas inicien ese consumo a una edad más tardía, retrasar la edad inicial de consumo. Es decir, lo que quiere decir es una persona que actualmente puede estar iniciando su consumo a los 13 años, que no lo inicie a los 13, sino a los 18. ¿Y esto por qué? Porque a los 18, supongamos, podrá tener mejores herramientas personales y sociales para poder enfrentar la situación del consumo, enfrentar todos los cambios, todos los efectos que tiene, tanto psicológica como física y como socialmente. Porque recuerda que todo esto evidencia un efecto no solamente biológico o físico, sino también psicológico y social. Es muy importante que partamos de allí. Entonces eso es el objetivo de la prevención. En prevención no hablamos de la droga. Eso es muy importante que lo tengas como información. No hablamos de cómo consumir. Porque muchas veces se hacen este tipo de capacitaciones y lo que se hace es que se termina enseñando cómo a consumir la sustancia X o Y. Entonces incurrimos normalmente en este error. El tratamiento. ¿El tratamiento en qué consiste? El tratamiento básicamente es una persona que ya lleva cierto consumo y está inmerso en todo este mundo, en todo este fenómeno, logre salir adelante, logre dejar este consumo, logre pararlo y entonces a partir de allí generar un nuevo, llamémosle, proyecto de vida, en donde la droga fue parte de su vida en tanto a consumo, pero actualmente ya no. Y aquí es muy importante resaltar una teoría que incluso abordamos en el programa Avatar, y es el modelo transteórico del cambio. ¿Por qué es importante? Porque hay que resaltar que todo cambio, toda decisión de cambio, pues requiere unas etapas, que es precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento. Pero resulta que cuando tú te embarcas en un cambio como estos y pasas por todas estas etapas, no dejas de correr el riesgo de una sexta, y es la recaída. Por eso durante todo el proceso de tratamiento es muy importante que lo hagas al punto de que cuando llegues al punto de la posible recaída, no haya una recaída, sino que te mantengas. Mantenimiento. Lógicamente, dentro de todo el proceso, siempre es importante que la persona tenga en cuenta que es posible. Porque si vas con la idea de que no, entonces si yo hago X o Y programa, me mantengo y ya dejé de consumir, el día de mañana cuando te enfrentes a una u otra situación es muy posible que te enfrentes a una recaída. Porque no sabes los riesgos que hay y te vinculas fácilmente a uno de ellos y puedes recaer. Por lo tanto, voy a dar algunas herramientas propias de la fase de
tratamiento. En la prevención están las estrategias para evitar. En el tratamiento, las herramientas. Principalmente, hay algo que abordamos en conferencias virtuales o nuestros webinars de Avatar, y es intervención breve. La intervención breve va acompañado y ligado de un ámbito motivacional. ¿Para qué? Para que en estos 15, 20 minutos que intervienes a esta persona se logre motivar al cambio. Que de ese primer pasito para iniciar todo un proceso de cambio, como te lo explicaba ahora, a través de diferentes etapas. ¿Por qué? Porque es algo complejo cuando el ser humano va a iniciar un cambio, un tratamiento, por ejemplo. Y muchas veces requiere de un apoyo externo para poder iniciar todo este proceso, ¿vale? Y siempre, sí o sí, desde donde te pares, te recomiendo una escucha empática. Cuando tú escuchas empáticamente, te paras desde la posición de esta persona y asimismo puedes comprender su situación. Si comprendes su situación, vas a poder brindarle mejores herramientas en el proceso. Y principalmente las personas requerimos ser escuchadas. Entonces, cuando necesitamos ser escuchados, pues esperamos asimismo que nos escuchen, y por lo tanto van a responder de una manera más agradable. Tu respuesta va a ser más acorde a lo que la persona está viviendo. Porque muchas veces no sabemos leer el panorama desde la perspectiva desde esta otra persona. Y principalmente la idea de todas estas herramientas es llegar a otra entidad, la remisión a entes. Entes como cuáles. Acá te puedes remitir a el Hospital Mental de Finlandia, te puedes remitir a la Clínica El Prado, te puedes remitir a la EPS, algún centro de salud. ¿Por qué? Y déjame decirte que hay diferentes programas para este tipo de personas. Están, por ejemplo, Faro, que cuenta con sedes de modalidad externado, internado para la rehabilitación. La Clínica El Prado, el Hospital Mental de Finlandia cuenta con centros de desintoxicación para que inicien el tratamiento, la rehabilitación. Y asimismo aquí hay centros de escucha. No sé si lo sabías, por ejemplo, en la Clínica El Prado cuenta con centros de escucha en donde personas con su misma problemática de consumo o de alguna adicción llegan a compartir y apoyarse en esos otros. Y este modelo está centrado básicamente en que somos seres humanos y sociales. Y si a mí me pasa algo, al otro también le puede estar pasando. Y nos podemos ayudar mutuamente, ¿vale? Entonces el tratamiento es todo un proceso que, si bien tú, como te digo, te voy a dar unas herramientas para que las puedas usar, las puedes emplear, pero un tratamiento no lo hace X o Y persona únicamente. Un tratamiento tiene que estar acompañado de todo un ensamblaje de áreas, bien sea trabajo social, psicología, una red de apoyo bien conformada, por ejemplo, de la familia. Es muy importante que esto se vea engranado, ¿vale? Entonces por eso llego a ese punto de la remisión, porque todo esto tiene que funcionar como un engranaje en donde tú, como usuario, puedas llevar todo esto en un funcionamiento mayor que va orientado hacia una meta fija y clara, que es la rehabilitación. En eso consiste el tratamiento, en dejar de consumirlo. Voy a seguir con la mitigación. Y esta puede ser una palabra nueva para ti, como puede que no. ¿Qué significa mitigación? Básicamente es reducir riesgos. Ojo, reducir riesgos, o sea que la persona que ya estos riesgos se han incrementado y ya lo que tiene son daños, no se puede aplicar mitigación. Ejemplo, una persona que ya consume y ya tiene cierto consumo, por ejemplo, habitual,
no se le puede aplicar mitigación, al contrario, esta persona cumple más requisitos para una mitigación. Y si te digo esto, entonces una persona que es más proclive para un modelo de prevención, ¿no se le puede aplicar un modelo de mitigación? Claro que sí, se le puede aplicar un modelo de mitigación, solo que también cambia. Entonces, la mitigación va a reducción de riesgos y daños. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de que hay que reducir este tipo de aspectos, hay que hablar que un riesgo lo corre tanto el que no ha consumido como el que ya ha consumido. Solamente que tiene riesgos diferentes. Aquel que no ha consumido tiene los riesgos de sociales, principalmente, ambientales, si vive en un barrio con ciertas características, si tiene que pasar por, llamémosle, una olla para poder llegar a su casa o para llegar a el lugar donde trabaja o estudia. Estos son riesgos que tiene esta persona, mientras que la persona que ya consume, por decir algo, puede tener riesgos a adquirir enfermedades. Por ejemplo, está expuesto o expuesta a adquirir VIH o SIDA. Está expuesto o expuesta a que genere más fácil alguna virosis diferente porque su sistema inmunológico se ha reducido. En ese orden de ideas, entonces, el objetivo central de la mitigación es reducir todo este tipo de aspectos. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente mediante educación. Por ejemplo, con las personas que están consumiendo y no quieren dejar de consumir, lo más importante para la mitigación es que sepa cómo se puede consumir. ¿Cuál es la forma más sana de consumir? Por ejemplo, no compartas jeringas. Y esto va incluso para todo. Por eso te digo, va, llamémoslo universal. Porque la jeringa, entonces, si la compartes, estás corriendo el riesgo de adquirir una enfermedad. Hay personas que consumen mediante jeringas. Si lo consumes de esta forma, entonces eres proclive a este tipo de enfermedades. Y podrías decir, pero es que eso es lógico. Sí, pero hay personas a las cuales no les llega este tipo de educación y tenemos que darnos a la tarea de. Un ejemplo de mitigación sería entrar a lo que se llamaría olla, que es la zona en donde se expende principalmente la sustancia o la droga, y, ojo con lo que voy a decir, pedirle permiso al expendedor para poder generar un ámbito, un ambiente educativo. Y es aquí donde está el reto de la mitigación. Poder llegar a la población y que ésta esté y que ésta pueda estar propiamente en el espacio. ¿Por qué? Porque el expendedor no le interesa que las personas dejen de consumir. Entonces es muy fácil que no te facilite el espacio. Por eso es que hay que tener cuidado con este tipo de proceso. La mitigación es algo bastante delicado en este tipo de ambientes. Una vez que tú ya tienes el permiso, porque básicamente las normas implícitas de este espacio es que prácticamente es esta persona la que manda allí en esta zona. Cuando tienes su permiso, entonces puedes entrar a hablar con las personas. Y la mitigación que haces acá es la educación de tipo, listo, tú consumes, vale, te explico, para consumir por esta vía es X, Y, Z características, las cuales no voy a mencionar. Como te dije en el momento preventivo, no podemos caer en el error de enseñar cómo consumir, sino que tenemos que evitarlo. Entonces yo no te voy a empezar a decir, mira, tan, para que lo repliques en un son de mitigación, porque muy probablemente sería una mala práctica de mi parte. Si hacemos una mitigación en otro ambiente, lo que haríamos es reducir los riesgos sociales. Entonces, para una persona que ya está consumiendo o que no está consumiendo, los riesgos sociales en pro de la mitigación fácilmente sería cómo podemos generar una estrategia de normatividad del barrio en donde, por ejemplo, ciertas personas
se les quede restringido el consumo. ¿Por qué? Porque si te vas a la práctica, te vas a dar cuenta que incluso dentro de los barrios hay ciertas normas. Por ejemplo, normas como que los menores de edad no pueden consumir. Y eso es increíble. Son normas del barrio. Vale. Como te decía, hay ciertos procederes, como el cómo consumir, que entonces no solamente te permite hacer mitigación de los riesgos físicos, por ejemplo, los virus que puedes acceder a mientras consumes, sino que también los psicológicos. Una vez que consumes adecuadamente, también psicológicos y sociales, vas a encontrarte en diferentes espacios que son acordes para que la persona pueda centrarse en su consumo y no esté pendiente de otros factores externos. Quiero resaltarte en este punto que esto no me lo estoy inventando yo, no lo dice la Fundación Familiar Faro, quien además se ha centrado en la rehabilitación de consumo de sustancias, que actualmente también se está centrando mucho en el aspecto de prevención y otros ambientes, sino que esto es directamente de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen. Esto no es... También además hay aspectos que te he mencionado que los dicta el Ministerio de Salud de nuestro país. Pero quiero que veas que lo que te estoy hablando el día de hoy no me lo estoy inventando yo, no se lo está inventando Avatar, no se lo está inventando Faro. Es algo que rige a nivel mundial y nacional. Por eso me parto de estas entidades para brindarte este conocimiento. Vale. Algo que quiero resaltar de la mitigación es que hay que involucrar a los afectados e interesados en esta materia, como por ejemplo lo que te hablaba de el expendedor, el que les vende la droga, pero también los que consumen y aquellos otros afines. Por ejemplo, el barrio que está alrededor de esta zona de consumo va a estar supremamente interesada de que llegues allí a este punto, bien sea la zona propiamente o el barrio, a hacer un proceso de mitigación, que es reducir los riesgos. Reducir los riesgos por decir algo de que incluso este consumo se vea involucrado con otros fenómenos y otras problemáticas, ¿vale? Hay algo dentro de la mitigación muy importante y es fortalecer la inclusión social. Cuando fortalecemos la inclusión social dejamos de estigmatizar y vemos los diferentes procesos desde otras perspectivas. Y asimismo vamos a poder vincular mejor y articular esto como un engranaje, ¿vale? Para tener ese objetivo y esa meta clara y llegar más fácilmente a ella. Y principalmente desarrollar procesos que tengan sostenibilidad. No sirve de que yo vaya y dé una charlita XY, sino que se mantenga un proceso con un seguimiento bien establecido. Por eso una sostenibilidad en el tiempo. Y principalmente, te voy a leer esta parte, la mitigación busca la mejor manera de convivir con la situación a través de diferentes estrategias. ¿Cómo así? Lo que te decía, no es erradicar X o Y situación, es hacer que los riesgos reduzcan y que la situación siga allí, claro que sí, pero el daño que genera, los riesgos que se corren cada vez son menos. Hay diferentes formas de tomar la mitigación también. Cuando tú te vas ya no a una zona, sino con una persona, hay diferentes formas de mitigar. Puedes mitigar la cantidad de sustancias que consume. Entonces, si consume 3, que pase a 2 y posteriormente que pase a 1. Asimismo como en la cantidad. Y no la cantidad de droga, sino la cantidad de una misma droga, por decir algo. Si se consumen, voy a hablar de cigarrillo, una cajetilla al mes. Bueno, entonces que la mitigación consistiría en que pase de una cajetilla al mes a media cajetilla al mes. Que si consume, por decir algo, cada 8 días, pase a un consumo de cada 15 días o un mes o próximamente ocasional, como te explicaba al inicio.
Y entonces aquí es donde yo me quiero parar en el punto de, mira que cada punto, prevención, tratamiento y mitigación, tiene su forma de llegar a las personas, mientras que la prevención no hablamos de cómo consumir, en la mitigación podemos hablar de cómo consumir, y en el tratamiento vamos a hablar de cómo vamos a fortalecer a esta persona para que deje de consumir. Y lo que sí o sí estamos hablando siempre, siempre aquí es transversal, son redes de apoyo y habilidades que tenga la persona. Y si no las tiene, cómo las fortalecemos o hacemos que las desarrolle, ¿vale? Entonces, quiero cerrar esto. ¿Por qué puede ser importante un tema como esto dentro de un programa como lo es Avatar, que se centra dentro de la prevención? Quiero resaltar aquí que si tú estás haciendo prevención, quiero hacer un resumen. Ya vimos que hay diferencias de el tipo de consumo, hay diferencias de un individuo a otro, hay diferencias dentro de los efectos de las drogas. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Qué nos permite concluir? Que hay diferentes características, no solo persona por persona, sino grupo por grupo y efecto por efecto. Hay diferentes características y estas diferentes características van a estar inmersas dentro de una estrategia de prevención. Entonces, ¿para qué abordamos este tipo de temas dentro de un programa Avatar que está enfocado a la prevención? Para que tú, como preventólogo o preventóloga, el día de mañana que estés ejecutando tu proyecto, tu estrategia, tengas claro que si tienes una persona que está consumiendo y no quiere dejar de consumir, definitivamente hay un modelo que te dice, hey, mira, esta persona lo puedes abordar también desde la educación y le puedes orientar claramente desde un proceder muy ético y que te tienes que informar más profundamente para ello, pero te estamos diciendo, oye, mira, hay una forma de llegar a esta persona, no lo descartes, no la descartes, no le estigmatices, no, inclusión social, inclúyelo. Y aunque tu estrategia esté hecha en prevención, mira cómo puedes llegar a esta persona. Hay otros medios, pero no lo sigamos excluyendo. ¿Vale? Es todo por el día de hoy. Muchas gracias.